¿Cuántos de nosotros no tiene planes, proyectos, sueños? Claro, y ya planificamos, como decíamos en el programa anterior. Hicimos planes. Y esos planes a veces llegan hasta el papel y bueno, todo lo cuadramos, lo ponemos, lo apuntamos, pero no pasamos a la acción. No pasamos del pensamiento a la acción. Y se queda así, en sueños. Marcos en el capítulo 3, versículos 31 al 35, dice Jesús, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? O sea, la familia de Jesús, ser familiar de Jesús, de sus hermanos. Son aquellos que escuchan la palabra de Dios y lo llevan a la acción. No se queda en el pensamiento. Es más, Jesús le dice a Judas que estaba entre que hacía y no hacía lo que tenía que hacer, le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. O sea, no se quede patinando en el pensamiento, si pudiera hacerlo, si quisiera hacerlo. No, no, no. Avanza más allá a la acción. La acción es mucho más importante que el pensamiento. Puedes conocer, puedes tener claro cuál es tu meta, pero si no actúas, se quedará en sueños. ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres realizar lo que te has propuesto? Pasa del pensamiento y de los sueños a actuar y hacer. No se trata de pensar, de recordar, sino de hacer. Mateo, en el capítulo 21, versículos 28 y siguientes, Jesús nos narra una parábola de un señor que tenía 2 hijos. A uno le dice, por favor, ve a mi huerta a trabajar. El primero le dice que sí, pero no va. Después el otro le dice que no, pero al fin y al cabo sí va. Hay una necesidad muy grande de que nosotros no dejemos toda la responsabilidad a Dios de nuestros cambios, de nuestros procesos y sobre todo de los logros que Él quiere que nosotros tengamos. Hay que decir sí. Y el decir sí hace que nosotros seamos capaces de lograr tarde o temprano pues las metas que nos hemos planeado, que nos hemos imaginado. Por eso es que habíamos dicho, al planificar tú dices cómo lo vas a hacer. En el cómo están las actuaciones que van a estar comprometidas. Tal vez hay varios personajes en la Biblia que nosotros tenemos que copiar la actitud. 2 de ellos muy importantes a propósito de su sí. María, José, Abraham, Moisés, Jesús. ¿Cuántos dijeron sí? Jeremías. Uy, yo soy muy joven, ¿cómo me mandas a mí? Es que no sé ni siquiera hablar, no me van a creer por ser joven. No te preocupes, yo estaré contigo. Yo pondré las palabras en tu boca. El sí. La segunda de Corintios 1:20 dice que Jesús es el sí de Dios. Como si Jesús fuera la actuación misma de Dios. Sí, es eso. Jesús escucha al Padre y actúa. Jesús hace la voluntad del Padre como una acción normal en su vida. Por eso es que los planes salen tal cual como Dios los quería. Por eso, vuelvo y te digo, la acción es mucho más premiada que el pensamiento. A veces nos pasamos la vida pensando, quiero cambiar. Quiero ser distinto, quiero tener una mejor vida, pero del pensamiento, no. Solo quedarnos en el pensamiento, no se puede. El pensamiento a la acción. A veces cuando iniciamos los retos, las metas que nosotros nos hemos propuesto, pues es bien simpático que a principio de año pues todo el mundo tiene esa motivación, ese ánimo para hacer las cosas, pero cuando se
enfrenta al primer tropiezo, hasta ahí llegó la meta que teníamos trazada. Recuerden que habíamos dicho en el programa anterior que también teníamos eso determinado. Entonces no nos podemos desanimar por la primera piedra encontrada en el camino o por el primer fracaso con el que nos hemos tropezado. La insistencia en la oración es tan fundamental para terminar nuestros procesos, porque no es fácil, no es un camino fácil. Jesús ha dicho, puedes escoger el camino amplio o el camino estrecho. Cuando Daniel en el capítulo 10, versículo 12, el Señor le dice bellamente, Daniel, desde el primer momento en que intentaste hablarme, yo te escuché. Es muy frecuente que las personas me digan, lo que pasa es que Dios no me escucha. Y yo les digo, lo que pasa es que tú quieres que las cosas sean instantáneas, ¿cierto? Que tus cambios, tus procesos sean completamente rápidos, en un 2x3, en un abrir y cerrar de ojos. Pero Dios no actúa así. Dios actúa a medida que nosotros vamos creciendo y madurando en la vida. Cuando yo veo la parábola del sembrador en Marcos en el capítulo 4, versículos 1 y siguientes, me impresiona porque muchas veces nosotros intentamos comprender que soy el terreno fértil en donde Dios ha sembrado esa semilla y crece. Y si miramos bien, que a veces somos como de todos los terrenos y en oportunidades somos como esos terrenos pedregosos, en donde la palabra de Dios no echa raíz, sino que queda como superficial. Y cualquier pajarito se puede llevar la palabra de Dios. A veces somos como los caminos en donde se ha sembrado la palabra de Dios, pero que rápidamente la pisotean. Somos todos los terrenos. ¿Qué hacer? Entonces, si yo tengo metas, ¿cómo hacer para que, sí, a pesar de que tenga tantas condiciones, ¿cómo hacer para prosperar entonces en estas metas que me he propuesto? Pues cuida la palabra de Dios que ha caído en el pedacito que es fértil. Cuídalo, protégelo, ponle agüita, fertiliza esa semilla. Las otras, las que han caído en terrenos que no son apropiados, pues no les pongas atención, concéntrate en este. Deja que pasen los otros momentos y concéntrate en este. De tanto hablar que Dios premia la acción, no el pensamiento, me preocupa una parte. Y es que creamos que todo depende de nosotros. Como si todo tuviera que ser acciones que nosotros hacemos. Y hay veces nos quedamos en acciones religiosas que no llevan a un cambio trascendental en nuestro ser. Pero si nosotros obedecemos a esa voz interior que es la palabra de Dios en nosotros, cuando lo hacemos es esa dirección que Dios está dando a nuestra vida. El padre Baena, Gustavo Baena, decía que atender esa voz, esas mociones que Dios pone en nuestro corazón, es cumplir la voluntad del Padre. Haz el intento en algún momento determinado. Escuchas esa voz interior y produces acción de acuerdo a esa voz interior. A ver, me explico un poquito más. Esa voz interior te dice, habla con esa persona. Pero tú simplemente te cierras, no, ¿cómo voy a hablar con una persona? No me entiendo, no soy capaz, tengo muchos problemas. Y ahí está dentro de tu proyecto de vida de este año. Quiero hablar con esa persona, quiero llegar a un acuerdo con él. Y la voz interior te está diciendo, habla en este momento. Solamente vuélvelo acción, no pensamiento, no te quedes con el pensamiento, sino que tradúcelo en acción, sin miedo, con tranquilidad, con paz. A ver qué pasa. Generalmente es bendición.
pensemos en varios personajes, por ejemplo, Abraham, que tiene la emoción de voy a construir contigo una nación enorme, grandísima, empieza a caminar. ¿Qué tal que Abraham no hubiera empezado a caminar? ¿Qué tal que Abraham se hubiera quedado instalado? Son solamente, no entiendo la voz de Dios, no la comprendo, me da miedo, me voy a quedar paralizado aquí, no lo voy a hacer. José, Mateo 1. José que tiene ese sueño en el que Dios le dice, no temas, hazlo, ve donde María y tómala como tu esposa. ¿Y qué hace José? Se va a volver ese sueño, esa palabra, ese pensamiento en acción. A veces Génesis 40 dice, dejemos nuestros sueños en las manos de Dios. Pero cuando nosotros hablamos de que dejamos los sueños en las manos de Dios, es que nosotros confiamos que Él nos ayuda, que Él ayuda a construir lo que estamos haciendo, que nosotros podemos construir ese camino, hacer ese camino, trazar esa vida, pero porque Dios está con nosotros, porque Dios va de camino con nosotros. Porque Él irrumpe en nuestro camino. Como me gusta el texto de Lucas 24, cuando Jesús se les mete en el camino. ¿Qué están haciendo? ¿De qué van conversando? A veces nosotros vamos todos distraídos. Es más, los de Lucas iban en camino contrario a donde tenían que ir. O sea, iban de espaldas a Jerusalén, a su cruz, a su misión. Ya la habían dejado atrás, no creían en eso. Y estando en el momento equivocado, en el lugar equivocado, Jesús irrumpe para darle la dirección adecuada. Entonces, no te paralices, camina hacia adelante y vuelve esos pensamientos a acción. Me pregunto ahora si es un poquito complejo eso que les estoy diciendo. Si el tema de pasar del pensamiento a la acción se nos vuelve difícil porque, bueno, ¿y qué pensamiento es mío? ¿Qué pensamiento no es mío? ¿Paso a la acción? ¿En qué momento? Porque, ojo, puede ser que estés pensando algo que no te lleve a la vida, que no te lleve a un buen camino, que no produzca en ti la vida eterna, el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprender a discernir. En la oración, el discernimiento es muy importante. Tener claro a dónde me está llevando este pensamiento, qué quiere este pensamiento conmigo. ¿Estamos? Pasar del pensamiento de Dios a la acción solo produce vida en ti. Pasar de mi pensamiento o del pensamiento que ha sembrado el mal en mí solo produce muerte. Pero ese discernimiento lo aprendemos a hacer en la insistencia, en la oración, como Daniel. Recuerden, Daniel capítulo 10. Desde el principio, cuando intentaste hablar conmigo, yo ya te estaba escuchando y ya te estaba hablando. ¿Qué es lo que hay que tener? Una agudeza en los sentidos internos para escuchar la voz de Dios, para comprenderla, para llevarla a la acción. ¿Qué hemos aprendido? Para realizar los sueños, los proyectos, lo primero que tenemos que hacer es planificar, crear un plan. Y no solamente crear el qué y el cómo, sino pasar del qué al cómo lo vamos a hacer. Y no solo planificarlo, sino que volvamos esos pensamientos, esas planeaciones que hemos puesto en el papel a acción. No es difícil. Yo pienso que hay una cosa que es importante y es que copiemos las actitudes de Jesús. ¿Qué es lo que siempre hacía Jesús? Orar. Oraba muchísimo, tanto que sus discípulos le preguntan o le dicen, por favor, Señor, Maestro, enséñanos a orar. Lo veían, porque son muchas las veces en el Evangelio que Él se aparta a orar, que Él se va a solas a orar. En los momentos en que haya desánimo, en que falte motivación, en que tú digas, no,
estoy que tiro la toalla, como decimos aquí en Colombia, coloquialmente. O sea, que no soy capaz de seguir, que quiero terminar esta tarea, ora más. Dedícate a la oración. Ve ahí donde es la fuente inagotable de Dios, que es nuestra vida, y que Él es el que nos ayuda a cumplir los proyectos. A veces también no solo es que dejemos en el pensamiento y no pasamos a la acción, sino que nos quedamos en palabras de lo que queremos hacer y no hemos hecho, o de lo que no hemos podido hacer y no hacemos. Y entonces simplemente es un bla, 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 que no se traduce en acción. Cuando miro a María en Lucas, en el capítulo 2, versículos 41 y siguientes, precisamente en la pérdida de hallazgo en el templo, que Jesús les contesta: yo estaba en las cosas de mi Padre. Se devuelven a Nazaret y dice que María todo lo guardaba en el corazón. A veces las palabras no ayudan a la acción. A veces el hablar mucho de lo que queremos hacer, pues solo se queda en palabras, pero no traducimos a acciones o a gestos. Pero cuando María ya la vemos al lado de la cruz de Jesús, o sea, firme, es hermoso el texto, porque en griego el texto de que María está de pie junto a la cruz, es que María es de pie pero firme en la fe. María ha comprendido todo ese camino. Ese que no pudo entender cuando era niño, vino a comprenderlo al final. Y después en los Hechos de los Apóstoles, cuando está sentada con los discípulos como una apóstol más, es cuando uno comprende. El guardar en el corazón es una posibilidad para llevar a la acción. El sueño de Dios es nuestro sueño. Los proyectos de Dios son nuestros proyectos. Las metas que Él tiene son las nuestras. Entonces, hacer la realidad sería la felicidad completa de Dios. Hagámoslo, cumplámoslos. Después de planear todo muy bien, después de concebir lo que vamos a hacer, hagamos de este sueño, de este proyecto, una realidad, para que lleguemos a final de año diciendo: está bien. El planificar, el trazarnos metas funciona. ¿Metas de qué? De familia, metas espirituales, metas con mi pareja, metas conmigo mismo. Pero recuerda, no le dispares a todo. Haz una solita que todo el año estés trabajando. Porque cuando hacemos a muchas metas, a veces no cumplimos ninguna. Les deseo lo mejor. Les deseo que sus sueños se cumplan. Les deseo que sus metas sean realizables. Y que en el camino, que lo más entretenido es el camino, disfruten de esas metas, de esos sueños. Recuerden que este es Escrito para el Alma, un programa de Televida que desde el corazón de las Sagradas Escrituras nos lleva a pasar del pensamiento a la acción.